Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es jueves 1 de septiembre del año 2022. Estamos en la semana 8 del trimestre y esta es una nueva sesión del seminario del posgrado de Ciencias y Tecnologías de la Información, el seminario de investigación, así se llama. Y en esta ocasión nos acompaña un profesor de los que yo llamo de casa, es decir, un profesor que está, como ya vemos en el inicio de su presentación, está adscrito al departamento, pero además participa muy activamente, ha participado desde la concepción del posgrado, su gestión. Él ha tenido varias veces diferentes encargos relacionados con la gestión del posgrado, y me da mucho gusto recibir al doctor Miguel López Guerrero, quien viene a presentarnos una muestra de su trabajo de investigación. Pero antes de cederle la palabra, como es costumbre, vamos a eh, leer una semblanza de nuestro invitado. El doctor López Guerrero obtuvo el título de ingeniero mecánico electricista en 1995 y el de maestro en ingeniería eléctrica en 1998, ambos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM-CU, y recibió el grado de doctor en ingeniería eléctrica de la Universidad de Ottawa en 2004, donde también realizó su estancia postdoctoral. Desde 2004 es parte de la planta de profesores del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UAM, Unidad Iztapalapa. Miguel, ya lo dije, pero no me canso de decir, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Adelante. Gracias Ricardo por la presentación. Bueno, a ver. Ok, pues como lo comentó Ricardo, les vengo a presentar un trabajo en el que participé en los últimos años, hace como 3 o 4 años. El título de la presentación es Modelo para la conectividad de LTE en un entorno vehicular de alta velocidad. Y este trabajo, decía que colaboré en este trabajo con profesores tanto de la UNAM, el doctor Víctor Rangel, un colaborador y amigo muy cercano, el doctor Raúl Aquino, un profesor de la Universidad de Colima, también Edwards, también de Colima, profesores de una universidad en el Reino Unido, y sobre todo con Andrés Burbano, quien en ese entonces era estudiante de doctorado, actualmente el doctor Andrés Burbano, quien llevó la batuta en la ejecución de este proyecto. Bueno, el tema del que les voy a hablar está relacionado a las comunicaciones vehiculares. Este es un tema cuyo concepto ha evolucionado a lo largo de los años. Y para darles un ejemplo, aquí les muestro dos bonitas figuras que aparecieron en artículos de estos dos investigadores de primera línea, el doctor Marco Conti y la doctora Silvia Giordano. Y fíjense, en el 2007, cuando se hablaba de redes vehiculares, se hablaba sobre todo de comunicaciones de lo que se denomina vehículo a infraestructura, es decir, comunicaciones entre vehículos e infraestructura localizada a lo largo del camino. En este caso, por ejemplo, se hablaba de esta comunicación entre un vehículo y a lo mejor un semáforo, ¿no? Por ejemplo. Con el paso del tiempo ganó importancia la comunicación entre vehículos. Aquí se ve más claro en esta figura, a pesar de que también acá está, aquí se ve más claro en esta figura que hay comunicaciones directamente entre vehículos, en lo que se ha denominado comunicaciones vehículo a vehículo, es lo que significa V2V, V2V, vehículo a vehículo, mezcladas con comunicaciones vehículo a infraestructura. Y un elemento que no aparece ni acá ni acá es en la posibilidad de que los vehículos
o que las comunicaciones vehiculares no solamente sean o incluyan no únicamente comunicaciones entre vehículos o comunicaciones de vehículo a la infraestructura a lo largo del camino, sino vehículos a cualquier cosa. Vehículos, comunicaciones entre vehículos y peatones que vayan caminando por ahí en la calle, vehículos a dispositivos que estén por ahí en la cercanía de por donde están pasando los vehículos, etcétera. Y entonces ya no tengo un dibujo más o menos que ejemplifique eso, pero este es digamos, un concepto que empezó como desde el 2016 aproximadamente y que se conoce generalmente como V2X, vehículo a lo que sea, vehículo a cualquier otro objeto. Bueno, y bueno, pues este es como que el soporte de muchas cosas que en este momento nos imaginamos que ya, y de muchas promesas tecnológicas que ya están a la vuelta de la esquina, prácticamente, vehículos autónomos, sistemas de transportación inteligentes, etcétera. Y bueno, una de esas tecnologías que van a servir de soporte a la creación de todo esto es una tecnología con la que ya contamos en la actualidad y que ha ido evolucionando a lo largo de los años, que es LTE. LTE es uno de los dos competidores más fuertes para establecerse como la tecnología sobre la cual se desplieguen las redes vehiculares. En este momento estamos como que en una guerra de estándares, tal como en algún momento fue la guerra entre VHS y Beta, o entre la Mac y la IBM PC, algo así. En este momento los dos competidores son LTE y el otro competidor es la tecnología 802.11. Todavía no es claro cuál será el ganador, pero pues cada quien tiene sus proponentes y sus detractores, ¿no? Entonces, este trabajo se centra el trabajo que les voy a presentar se centra en la utilización de tecnología LTE para la implementación o el despliegue de sistemas de comunicación V2I, vehículo de infraestructura. ¿Por qué LTE? Bueno, porque es una tecnología que ha ido evolucionando, pero en la actualidad pues está ampliamente disponible en alguna versión, prácticamente en cualquier ciudad. Se encuentra en continuo desarrollo y optimización por parte de lo que se denomina el 3GPP. LTE tiene la característica de que en la antena, coloquialmente conocida como la antena o la radiobase, se realiza una asignación coordinada de recursos y la administración de políticas de calidad de servicio para toda la red, para todos aquellos vehículos que estén localizados dentro de la región de cobertura de la radiobase. Tiene sus limitaciones, por ejemplo, está todavía en continuo desarrollo, pruebas experimentales, etcétera, la asignación de recursos, ya que no está en este momento optimizada para estos sistemas. Y otro problema es que la calidad del servicio de comunicación pues se afecta considerablemente debido a la alta movilidad. Bueno, decía hace un momento que en la radiobase se realizan todos los cálculos y la asignación de recursos a los vehículos que se encuentren en la región de cobertura de la radiobase respectiva. Existen señales también o para ello existen señales de control, señales de referencia que se utilizan en procesos de traspaso, es decir, cuando un vehículo deja la región de servicio de una radiobase y entra a la región de servicio de otra radiobase, tiene que haber un traspaso entre las radiobases para la atención de las necesidades de comunicaciones de los vehículos, se denomina handover. Procesos de demodulación también, y algo que es muy relevante para esta presentación es que en la radiobase también se toman en cuenta reportes de los vehículos para la estimación de la calidad del canal. ¿Cómo es esto? La radiobase emite señales de referencia, las cuales viajan desde la radiobase hasta los vehículos. En los vehículos se reciben con ciertas características de atenuación, de distorsión,
etcétera, ruido. Y entonces el vehículo mide la relación señal a ruido de las señales que recibe. Y con esta relación señal a ruido, cada vehículo mapea ese valor a un parámetro que se denomina CQI, el Channel Quality Indicator, y a su vez en los vehículos se reporta a la estación base para que la estación base diga, ok, con esta calidad de canal yo indico o le indico a los vehículos que utilicen tal esquema de modulación y codificación en las siguientes transmisiones. Bueno, esto es fundamentalmente lo que está aquí. La radio base emite señales de referencia. En los vehículos se mide de esas señales la relación señal a ruido con la que se reciben. Se convierte la relación señal a ruido a un nivel de CQI. Se reporta el CQI a la estación base. La radio base establece con esa calidad del canal qué esquema de modulación y codificación es adecuado. Y eso se transmite de regreso a los vehículos para que ellos, bueno, eso junto con en qué frecuencias hay que transmitir y en qué ranuras de tiempo, esa información se regresa a los vehículos para que ellos puedan ajustar sus parámetros y transmitir en el momento que se lo haya, en el momento en que se haya logrado la reservación de recursos. Hay algunos, bueno, los tipos de modulación que se utilizan en este sistema son QPSK, 16 QAM y 64 QAM. Hay 29 combinaciones de modulaciones y codificaciones, y el propósito es ir ajustando el propósito es el siguiente. La radiobase determina qué esquema de modulación y codificación es adecuado para las siguientes transmisiones, de modo que los errores no excedan el 10%. Los errores en los bloques de datos no excedan el 10%, ese es el propósito. Este es un ejemplo, o mejor dicho, aquí en esta gráfica se indica más o menos cuál es la correspondencia entre relación señal a ruido, esquema de modulación y codificación y tasa de error. Por ejemplo, cuando la señal a ruido es de 10 decibeles, la relación señal a ruido es de 10 decibeles, por ejemplo, supongamos que es de 10 decibeles, no sé, aquí no se alcanza a ver, pero a lo mejor si planteamos una línea vertical, digamos, aquí se cruza con esta línea en este punto, esta línea corresponde como al esquema de modulación y codificación 27, y entonces hacia la izquierda los esquemas de modulación y codificación son más simples, se logra una menor tasa de error. Hacia la derecha los esquemas de modulación y codificación son más complicados, más complejos, requieren una mayor relación señal a ruido y no será posible, por ejemplo, obtener una cierta tasa de errores, ¿no? Entonces, bueno, con estos tres parámetros en juego es como se trata de mantener una tasa máxima de errores. Y a una cierta relación señal a ruido existe un cierto esquema de modulación y codificación máximo al cual se satisface la tasa de error, y entonces se podría usar algo de ahí hacia abajo, de ahí hacia arriba ya no sería posible. Bueno, el problema, o cuál es el problema que intentamos atacar en este trabajo, es que antes de que LTE pueda utilizarse en comunicaciones vehículo-infraestructura, se deben realizar una serie de análisis, de estudios que den evidencia de que las funciones críticas de la red presentan un rendimiento adecuado. Recuerden que estamos hablando aquí de vehículos que circulan a ciertas velocidades, vehículos a velocidades vehiculares, en los cuales es necesario obtener, por ejemplo, notificaciones de que 10 vehículos adelante ocurrió algún problema y entonces todos los que están atrás deben disminuir su velocidad, o que hay alguna situación de congestión más adelante, algo así. Son eventos a los cuales se les debe dar cierto
tratamiento de calidad de servicio y notificaciones relacionadas deben ocurrir muy rápidamente, porque en algunas de estas notificaciones tienen que ver con mantener la seguridad de las personas. Entonces, aquí hay un componente de latencia que se debe cumplir y de una máxima tasa de pérdidas que se debe satisfacer. Bueno, el objetivo de este trabajo es contribuir a la creación de un entorno de pruebas a través del desarrollo de un modelo que represente la calidad del canal en el enlace descendente, es decir, desde la radiobase hacia los vehículos, que experimenta usuarios vehiculares a lo largo de la autopista. Aquí me faltó decir que usuarios vehiculares a altas velocidades. Bueno, y para ello he dividido el material que les voy a presentar en estos puntos. ¿Cuál fue la estrategia de recolección de muestras? ¿Qué procesamiento o depuración se hizo sobre los datos? ¿Qué modelo se propuso para representar el volumen de datos que se recolectaron? ¿Para qué sirve el modelo? Un ejemplo de para qué sirve el modelo que se generó. ¿Qué ventajas y aplicaciones tiene el modelo? Y bueno, voy a finalizar con algunas conclusiones. Respecto a cómo se recolectaron los datos. Para crear un modelo que represente la calidad de la recepción de datos en una autopista, pues como que un enfoque evidente es tomar un vehículo, tomar un teléfono celular o algún instrumento de medición como un analizador de espectros, especializado me refiero, y recorrer la carretera, recorrerla unas 100 veces tal vez, para obtener suficientes muestras, y con esos datos, pues, tratar de encontrar el modelo, tratar de proponer un modelo. Obviamente, pues para eso se necesita tener un vehículo, se necesita tener el dinero suficiente para comprar un analizador de espectros, el tiempo de la persona, etcétera. Este es el esquema tradicional con el que se han obtenido mediciones para realizar este tipo de estudios. Sin embargo, si nos fijamos, pues en la actualidad todos a lo mejor podríamos no traer un llavero, una credencial, un boleto de metro en el bolsillo o en la mano, pero lo que creo que no falta es un teléfono celular al alcance de todos. Tomando esto en cuenta, hay una estrategia de recolección de datos relativamente nueva que se denomina crowdsourcing. ¿Qué es el crowdsourcing? Es aprovechar el hecho de que cada teléfono celular trae incorporadas capacidades de procesamiento, de memoria y de comunicaciones. Y entonces cada persona puede ser como un sensor móvil que realice algunas funciones de monitorización de algún evento. Y bueno, es una solución alterna a al esquema tradicional que les comentaba hace un momento, que tiene también sus limitaciones. Para la recolección de muestras, para la realización de este trabajo, se recurrió a este paradigma. No cuesta lo que costaría un esquema o una campaña de mediciones de propósito específico, ad hoc. Pero recurrimos a realizar estas mediciones por crowdsourcing. ¿Cómo funciona este esquema de recolección de muestras? Usualmente se realiza una aplicación, se implementa una aplicación que realiza un trabajo para quien quiere recolectar mediciones y se le ofrece alguna recompensa a quien realiza esas mediciones. Entonces nosotros utilizamos una aplicación que se denomina OpenSignal. OpenSignal lo que hace es una aplicación que se baja al celular y lo que va revisando es la calidad. Realiza muchas mediciones, pero una de ellas pues, es la calidad de la señal que llega o la potencia de la señal que llega al teléfono celular, tanto de redes de área local como redes celulares. Y bueno, aquí lo que se aprovecha es que muchas personas tienen, digamos, como muchas personas tienen celulares, pues existe la posibilidad de capturar estadísticas en diferentes entornos, en diferentes condiciones. Y pues es una alternativa pues muy eficiente y de bajo costo en comparación con campañas
otras campañas, otro tipo de métodos de recolección, como serían campañas de medición. Dicho sea de paso, este es un esquema de recolección de datos que estamos estudiando a través de algunas tesis en colaboración con la doctora Elizabeth Pérez del posgrado. Y hay 2 alumnos de doctorado que están realizando su tesis en torno a este esquema de recolección de datos. Bueno, estas son 2 capturas de pantalla de esta aplicación de OpenSignal. Lo que muestra en verde son lugares en donde el servicio de alguna de estas 3 redes, en este caso, aunque se puede seleccionar, filtrar y ver nada más la de una, decía que muestra la calidad como de la cobertura, los puntos en verde, y los puntos en rojo pues se muestran en donde la cobertura no es tan buena, y los espacios blancos simplemente significan que no hay muestras suficientes para determinar si la cobertura es buena o no. Y este mapita, no sé si se alcanza a ver, corresponde a la universidad y sus alrededores. Bueno, entonces utilizamos OpenSignal para la recolección de datos utilizando el esquema crowdsourcing. El alumno de doctorado que realizó este trabajo principalmente contactó al CEO de esta compañía, y en aquella época era una compañía más pequeña. Lo contactó directamente y ellos de manera muy generosa accedieron a compartirnos los datos que habían recolectado, en específico en el Reino Unido, aunque este también está disponible en muchos otros países. Bueno, el entorno que consideramos para estudiar fue lo que se denomina la autopista M1 en el Reino Unido, en la cual tiene una longitud aproximada de 311 kilómetros. Se recolectaron 300,000 mediciones a lo largo de 6 meses para uno de varios operadores para los cuales se tenían datos, y el parámetro que se utilizó fue la relación que se analizó fue la relación señal-ruido de las señales de referencia que se miden por los equipos del usuario LT, o sea, por los vehículos. Esa es la autopista M1. El procesamiento de los datos. Bueno, decía hace un momento que este esquema de recolección de datos tiene pros y contras. Tiene todos los pros que ustedes ya se imaginarán, los que yo ya mencioné, pero también requiere un filtrado. ¿Por qué? Porque uno no le indica, uno no tiene control sobre en qué momento los celulares van a capturar el dato, la posición, es decir, hay poco control respecto a eso. O mejor dicho de una mejor forma, hay poco control respecto a las condiciones en las que se toman las muestras, entonces se requiere un filtrado posterior. Aquí muestro, por ejemplo, de qué partes consiste ese filtrado. Bueno, primero se obtuvieron los datos de todos los operadores de LTE en el área. Se seleccionó aquel que tenía el mayor número de muestras y determinamos si esa muestra, de acuerdo a las coordenadas GPS de donde fue tomada la muestra que ese dato venía, esa muestra estaba o no localizada dentro de la autopista. Como nos interesaban muestras que se hubieran tomado cuando el vehículo estaba en movimiento y a alta velocidad, descartamos aquellas muestras que se tomaron cerca de estaciones de servicio, de estaciones de gasolinerías, porque consideramos que pues, el vehículo estaba moviéndose a bajas velocidades. Entonces, si las coordenadas de la muestra correspondían a las de una gasolinería, esas muestras, por ejemplo, se eliminaron. Y si estaba conectado a redes Wi-Fi, también se eliminaron porque asumíamos que entonces estaba moviendo poco. Tomamos en cuenta solamente aquellas muestras en las que había evidencia de que hubiera habido una conexión a LTE,
Y sí, y bueno, como en todas las mediciones de este tipo, pues hay valores que a veces se disparan respecto a lo esperado, demasiado grande, demasiado grandes o demasiado pequeños, que no son realistas, sino es debido a algo que pasó en ese momento. Entonces esas muestras se eliminaron también. Y con este filtrado, pues se obtuvo un volumen de datos que fue con el que se planteó el modelo. Estas son las características de las muestras que se obtuvieron, cuántas muestras a lo largo del día y cuántas muestras dependiendo de la distancia desde Londres. Aquí está Londres, por aquí. Entonces, la mayor cantidad de muestras, por ejemplo, fueron en la cercanía de esa ciudad y menos muestras, digamos, en otros puntos que están o estaban un poco más alejados de la ciudad. Bueno, ahora con estos datos se generó un modelo. El modelo utiliza lo que se denomina la propiedad de Markov. No es un tema, la propiedad de Markov, que se espera que ustedes conozcan de la licenciatura, entonces me voy a tomar unos 2 minutitos para explicar un poco en qué consiste esta propiedad. Expresado en forma de palabras, en prosa, como diría un colega, significa que el futuro es independiente del pasado, se conoce el presente. Ahorita esto les va a quedar, creo que más claro con la siguiente lámina, las siguientes láminas. Imagínense que tienen 5 estados en los que puede estar algún fenómeno que ustedes están observando. El estado A, el B, el C, el D y el E. El proceso, o la palabra proceso, usualmente hace referencia a algo que evoluciona a lo largo del tiempo. Sin embargo, la teoría de los procesos de Markov también pueden considerar que el proceso no únicamente evoluciona a lo largo del tiempo, sino que también puede evolucionar a lo largo de una distancia. Entonces, imaginemos que a la distancia cero, pues el estado del proceso puede estar en alguno de esos 5 estados, supongamos en el estado B. Y nosotros a lo mejor podríamos pensar, a ver, a la distancia 1, ¿a dónde se va a mover? O podríamos seguir el estado del proceso para ver en cuál de esos 5 estados se encuentra cuando el punto de observación se mueve de la distancia 0 a la distancia 1, ¿no? A lo mejor se movía entonces del estado D al estado B, y a lo mejor podemos nosotros estar interesados en que pasan a la distancia 2, y a lo mejor entonces el proceso se movió del estado B al estado C. Y a lo mejor a la distancia 3 podríamos preguntarnos qué pasa, y entonces a lo mejor el proceso se movió del estado C al estado C. Y a lo mejor con estos datos de en qué estados estuvo el proceso a la distancia 0, a la 1, a la 2 y a las 3, nos podríamos preguntar a la distancia 4, si el punto de observación se moviera a la distancia 4, ¿en cuál de esos 5 estados se podría encontrar? Si el proceso cumple con la propiedad de Markov, perdón, antes que eso, en un caso más general, para determinar en qué estado, en cuál de los 5 estados se podría encontrar a la distancia 4, nosotros requeriríamos la información de dónde estuvo la distancia 0, en dónde estuvo la distancia 1, en dónde estuvo la distancia 2, en dónde estuvo la distancia 3, para determinar las probabilidades de en dónde se va a encontrar, o las probabilidades de que se encuentre en el estado a la distancia 4, o en el estado B a la distancia 4, y así todas las demás. Pero si el proceso cumple con la propiedad de Markov, leámoslo otra vez, que el futuro es independiente del pasado si se conoce el presente, entonces yo únicamente necesitaría saber en dónde estuvo el proceso a la distancia 3 para determinar las probabilidades de que se encuentre en en alguno de estos estados, que es expresado ya con una notación matemática, pues es eso que está ahí abajo, la probabilidad de que el proceso, si le llamamos X, a la distancia 4 se encuentre en el estado A, sabiendo que estuvo en el estado D al inicio, luego en el B, luego en el C, y luego en el C, pues para calcular esta probabilidad solamente se requiere el conocimiento de que a la distancia 3 el proceso estuvo en el estado C, para determinar la probabilidad de que se encuentre a la distancia 4 en cada uno de estos estados, ¿no? Entonces yo me podría preguntar cuál es la probabilidad
a la distancia 4 se encuentra en A, sabiendo que en lugar de necesitar toda la información de por dónde transitó el proceso en los estados anteriores, yo únicamente necesito el conocimiento de que a la distancia 3 se encontró en el estado C. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema de esto. El problema es el siguiente. Imagínense que tienen aquí representado en esta figura la trayectoria que siguió un vehículo. Y se encontró en esos, digamos, en esos estados. ¿Conocen ustedes en qué estado se encontró el vehículo? En esas ubicaciones. Pero pueden tener otro vehículo, y bueno, pueden ir calculando las probabilidades o determinando por dónde transitó el proceso. Pero pueden ir, o más bien este es el problema, que no se tuvo control del momento y la posición en los que se realizaron las mediciones. Y entonces pudo haber pasado que otro vehículo, en lugar de seguir la trayectoria anterior, siguió esta otra trayectoria, y a lo mejor no tomó mediciones a intervalos regulares, a distancias regulares, sino a lo mejor muchas mediciones poco espaciadas, a lo mejor mucho espaciamiento entre estas dos. A ver. A lo mejor siguió esa trayectoria, a lo mejor cambió de carril o fue más lento. Entonces, este se convirtió en un problema. Una vez que teníamos el volumen de datos, veíamos que no había cierta regularidad que nos permitiera hacer algo como esto. Es decir, saber que determinar a la distancia cero en dónde estaba en promedio un vehículo, o qué calidad de la señal observaba a la distancia cero un vehículo en promedio, qué calidad se observaba en otro punto de la carretera, qué calidad de la señal se observaba en este otro punto, porque no había regularidad en cuanto a en dónde se tomaron las mediciones. Entonces, una manera que se nos ocurrió para depurar los datos y obtener algo que fuera más adecuado a nuestras necesidades, fue lo siguiente. Primero dividimos el camino en zonas de características estadísticas similares, y concluimos que más o menos, en ventanas de 1 kilómetro, las características de la cobertura no variaban mucho. Entonces decidimos dividir el camino de 311 kilómetros de largo en tramos de 1 kilómetro cada uno de ellos, y observamos qué características tenían las muestras que se observaban en ese tramito de 1 kilómetro. Vimos que propusimos que se pudieran modelar con una variable de Gauss, una gaussiana, una normal, y obtuvimos que sí, efectivamente, las muestras se podían representar bien con una campana de Gauss. Y una vez que obtuvimos el modelo que representa un tramo de 1 kilómetro para cada uno de los 311 kilómetros que tiene de largo la carretera, entonces remuestreamos ese modelo, esa campana de Gauss, para obtener ahora sí, a intervalos regulares de distancia, lo que nosotros requerimos para generar la cadena de Markov. Que es esto que aparece aquí. Dividimos, este es un tramo de la carretera, lo dividimos en zonas de 1 kilómetro de diámetro cada una de ellas. Bueno, aquí las estoy representando con un círculo de diámetro 1 kilómetro. Y bueno, pues aquí se nos presentaron algunos problemas. Por ejemplo, algunas zonas, primero en 241 tramos hubo suficientes. A ver, espérame, la distribución, cada uno se ajustó a distribución de 241. Ajá. En 241 casos, en cada uno de estos tramos hubo suficientes muestras para ajustar el volumen de datos a una campana de Gauss. Pero obviamente 241 no son las 310 zonas. Entonces, hubo zonas en las que no hubo suficientes muestras para de ahí estimar obtener una buena aproximación por un modelo gaussiano. Cuando había suficientes muestras a la izquierda y a la derecha de una zona, lo que hicimos fue estimar el modelo que representaba el volumen de datos en esa zona en donde no había suficientes muestras. Y en algunos casos en donde había regiones
contiguas, varias regiones, 2 o más regiones contiguas en donde no teníamos suficientes muestras, pues lo que observábamos es que no había suficientes muestras porque la calidad del enlace ahí o la cobertura era muy pobre. Y entonces les asignamos el valor o mejor dicho, que no hay, el valor correspondiente a una situación en la que no hay cobertura. Eso fue lo que hicimos cuando había 2 o más regiones consecutivas en donde no había suficientes muestras. Bueno, y una vez que obtuvimos, decía hace un momento, un modelo por cada una de estas zonas, remuestreamos estas campanitas de Gauss considerando un espaciamiento entre cada muestra de 20 metros a lo largo de todo el camino. Y bueno, aquí muestro cómo fue el proceso de la relación señal-ruido de las muestras. Se obtiene un cierto esquema de modulación y codificación, y del esquema de modulación y codificación se obtiene un indicador de calidad de la señal, como hace rato se los comentaba, para propósitos del estudio. Bueno, se estimaron con lo que les acabo de comentar, pues todas las probabilidades de transición entre un estado y el otro. Es decir, si yo observaba, por ejemplo, un buen nivel de calidad de la señal en un cierto punto, ¿cuál era la probabilidad de transitar de ese nivel de calidad de la señal a un estado, digamos, a un estado de mejor calidad o un estado de peores calidades? Se estimaron todas esas probabilidades y con eso se obtuvo esta matriz de probabilidades de transición. El estado 0 es el estado en donde no hay cobertura, y conforme este número se va incrementando, pues es una mejor cobertura. Estos son los 16 niveles del indicador de calidad del canal. Entre más grande, la calidad es mejor. 0 decía que es un nivel en donde no hay cobertura. Y estas son las probabilidades. Por ejemplo, si estoy en la calidad 4, a ver, vamos a fijarnos en este número, por ejemplo. Este número significa que si yo observo una calidad 4, la probabilidad de que si yo avanzo 20 metros, pase yo a un estado de calidad 3, pues es del 11.5%, es lo que significa este número. Y así todos los demás indican cómo se van dando las transiciones entre estos estados. Esta matriz representa fácilmente como 1,5, 2 años de trabajo de investigación. No se ve, pero todo lo que les acabo de comentar fue para llegar a esta matriz. Y de esta matriz se pueden extraer se puede extraer ya mucha información. Se puede encontrar, por ejemplo, la distribución del estado estable, es decir, en promedio cuánto tiempo yo permanezco en un estado de sin conexión, o con una calidad 1, o con una calidad 10, o con la mejor de las calidades, la calidad 15, etcétera. Y con esto, pues se realizó un estudio adicional que viene descrito en el artículo, pero que ahorita por falta de tiempo ya no lo voy a explicar tan a detalle. Pero con este modelo, pues se obtuvo, por ejemplo, que la capacidad promedio y máxima de transmisión eran de 7.7 megabits por segundo, de 27.2 megabits por segundo, que había baja probabilidad de obtener más de 16 megabits por segundo, que de los esquemas de modulación que les comentaba que se utilizaban en LTE, el 39% de las comunicaciones fueron por QPSK, el 52% por 16 QAM, y el 9%, perdón, el 52. A lo mejor ustedes no ven, pero cada vez que bajo el cursor se levanta por ahí algo que no me deja ver. A ver, el 52% fueron con 16 QAM y el 9% por 64 QAM. ¿Qué ventajas tiene este modelo? Pues se puede utilizar para implementar en una computadora las características de conectividad vehicular en una carretera de condiciones similares. No requiere conocimiento de qué pasa en la capa física, en la capa MAC, porque a final de cuentas una vez que ocurrieron todos esos procesos en esas capas inferiores, a final de cuentas lo que yo observo es un nivel de CQI. Entonces todos esos es como una abstracción que me permite
no considerar todo lo que pasa en capas inferiores y yo puedo estudiar el desempeño del sistema observando únicamente la evolución del CQI. ¿Qué aplicaciones tiene? Bueno, como en aplicaciones de prueba, de algoritmos de asignación de recursos, en análisis de conectividad para sistemas V2I, para análisis de la capacidad de transmisión, en aplicaciones de transmisión de información hacia los vehículos y de lo que le llaman infotainment, que es la posibilidad de que algún pasajero, no el conductor obviamente, pero algún pasajero, pues vaya a lo mejor jugando algún videojuego con los de otro vehículo o algo así, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos obtener de este trabajo? Primero que el enfoque de recolección por datos, de recolección de datos por crowdsourcing fue lo que nos permitió hacer este trabajo. Planteó una alternativa de bajo costo, pero también trajo consigo algunos problemas que no eran tan evidentes al inicio del estudio. Por lo tanto, antes de aplicar esta estrategia de crowdsourcing, hay que ver si es adecuado o no para el problema que se tenga en específico. En cuanto al modelo que obtuvimos, pues este modelo permitiría o permite estudiar el desempeño en condiciones de una red vehicular en condiciones comparables a las que experimentaron los vehículos en la autopista M1 y que la calidad del canal de bajada, eso creo que me faltó decirlo, este fue el primer estudio realizado para el canal de bajada de una red LTE. Canal de bajada es desde la radiobase hacia los vehículos. Y las condiciones del canal de bajada afectan de manera muy significativa la capacidad de todo el sistema. Pues nada más. Bueno, entonces, pues con esto concluyo mi presentación y si hay alguna duda, pues y yo me sé la respuesta, pues con mucho gusto. Miguel, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. No sé si hay alguna pregunta de nuestro público, pero entre tanto, yo tengo varias. Sí. La primera de ellas es, ¿quién propone el estándar LTE? ¿Quién propone? Bueno, ¿quién lo propone? Ese es un estándar que ha estado en evolución y digamos como que el organismo regulador o generador de estándares que está revisando su desarrollo y que ha revisado desde 2G, es el 3GPP, así se denomina. Eso es un consorcio de varias empresas que, digamos, en afán de motivar la conectividad, la generación de productos compatibles, etcétera, revisa la evolución y fija el estándar. 3GPP, sí. Ok, gracias. Me llama mucho la atención el uso de estas técnicas de crowdsourcing. Aquí, en realidad, ustedes utilizaron los datos que les proporcionó una compañía. Si entiendo, no es que hayan utilizado directamente la aplicación de crowdsourcing, ¿es correcto? Bueno, creo, OpenSignal, y de hecho así quien quiera y tenga esa curiosidad puede ir a la página y revisarlo. Funciona bajo el esquema de crowdsourcing. Ellos lo dicen abiertamente. Aquí, por ejemplo, dicen, invita a tus amigos para que esos espacios en blanco y se llenen y haya puntitos. Si recuerdan, había espacios en blanco en el mapita que les mostré. Oye. Bueno, no, termina. Y la aplicación funciona con base en crowdsourcing. Y la recompensa que le dan a la persona que instala la aplicación es el conocer cómo es la calidad de la cobertura en la zona que uno elija. Ese es como el pago, la retribución, el incentivo. Entonces, eso es el clásico esquema de crowdsourcing. Digamos, fue un poco como una excepción lo que se hizo en aquella ocasión que la empresa nos compartiera sus datos. Pues usualmente si uno quiere conocer cómo es la calidad de la cobertura en alguna zona, lo único que hay que hacer, o sea, no hay que hacer esto de contactar al CEO y pedirles los datos, sino que la misma aplicación permite seleccionar una parte del mapa
y determinar qué operador es el que yo quiero revisar. Ajá, ok. Y ya la compañía dice, de este operador, su velocidad es, la cobertura es buena o mala y se recibe la señal de modo tal que los datos los está recibiendo en este punto a tal velocidad y se pueden enviar a tal velocidad. Oye, muchas gracias. Tenía esa duda de, ¿y qué es lo que recibo a cambio? Pero ya me respondiste que lo que recibo a cambio es, pues, información sobre la región que yo quiero, ¿no? Si participo. Sí, exacto. Es como un poco como el Waze, ¿no? Exactamente. Si tú trabajas con ellos te dicen, te dan a cambio algo, ¿no? Te dan información. Sí, O sea, sí aquí, es. digamos, el bien a cambio es información. Exactamente, este es el tipo de sistemas que está estudiando Esther, en donde yo le doy un servicio al sistema. El servicio es las muestras que se toman desde mi celular. Y obviamente habrá un cachito de energía de la batería que se gasta en estar enviando esas muestras. Pero lo que yo recibo en retribución es servicio. Es decir, si yo quisiera conocer, o el servicio es el conocer cómo es la calidad de la cobertura en cierta zona. Sí. No necesariamente en donde yo me encuentro, a lo mejor a donde yo voy a ir. Puedo yo seleccionar de un mapa alguna región, no solo de México, sino un montón de países. Claro. Mi siguiente pregunta es, ¿y el clima no se refleja en ese estudio, Miguel? ¿Perdón, el qué? ¿El clima? Seguramente, o sea, las características del entorno afectan la propagación de la señal, eso se debe reflejar seguramente en los valores de las mediciones. Sí. ¿No valdría en ese sentido, por ejemplo, hacer una clasificación un poco más, si tú quieres, con una menor granularidad en lo que digan, estos son datos para días soleados, datos para días nublados? La verdad es que no sé qué tanto afecte las mediciones, pero se podría hacer, porque las mediciones se recolectaron a lo largo como de medio año. No fueron mediciones, o sea, los datos que nos pasaron fueron los datos que ellos tenían como de medio año de operación del sistema. Entonces ahí debe venir, pues, las condiciones que se dieron a lo largo de ese tiempo. Sí, yo creo que sí se podría, o sea, sí es trabajo adicional, pero yo creo que sí se podría. Tengo también entendido que por allá el clima es siempre nubladón. Sí, lo excepcional es el sol. Bueno, yo creo, para cerrar, de mi parte al menos, yo creo que cada día es más evidente que estas herramientas metodológicas de el manejo de datos, de la ciencia de datos y todo, son herramientas comunes para científicos y tecnólogos que y con intereses tan diferentes como, por ejemplo, alguien en telecomunicaciones, ¿no? O sea, se observa que necesitan echar mano de varias de las técnicas que hemos visto en algunas otras de las presentaciones de este seminario, ¿no? Recolección de datos, limpieza de datos, llenado de datos ausentes, tiene incluso un nombre esa característica, clasificación, etcétera, ¿no? Claro. Yo creo que todo eso indica que hay temas, ya lo mencionábamos no hace mucho, Miguel, tú y yo, hay temas emergentes que se observa que vale la pena reconsiderar en la oferta formativa del posgrado, y uno de ellos me atrevería a decir que es justamente eso, el manejo de herramientas para la ciencia de datos. No sé si coincidas conmigo. No, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Sí, sobre todo lo que es ciencia de datos, ¿no? Es un área cada vez más importante en la actualidad. Pues sí, independientemente de si lo que tu sistema, tus sensores de datos recogen es señales de tráfico, señales de radiofrecuencia, el estado emocional de alguien, etcétera. Independientemente de tu estudio, hay un conjunto de herramientas metodológicas comunes que valdría la pena considerar, y ese es pues es una invitación a nuestro público inmediato, que son chicos de maestría y doctorado, para que lo consideren. Pues
Miguel, no llegó ninguna otra pregunta de nuestro público. Ahí está Juan. Adelante, Juan, por favor. No te escuchamos. No se oye. Si quieres escribir en... Hola, hola, creo que ya me escuchan, ¿verdad? Ya quedó. Listo. Ok. Hola, ¿qué tal, doctores? Bueno, me queda una duda. ¿Qué Sí. características debe cumplir un fenómeno para ser candidato a ser estudiado bajo este principio de Markov para la estimación de estados futuros? Fundamentalmente la autocorrelación. A ver, cuando uno toma un volumen de datos y los representa con una variable aleatoria, como que el supuesto es que no importa mucho qué pasó hacia atrás o fundamentalmente no hay una dependencia estadística muy grande entre lo que pasó en el pasado, ¿no? o es despreciable, y lo que yo observo en ese momento. O no hay una dependencia estadística significativa entre lo que yo estoy observando en ese momento y lo que va a ocurrir en los siguientes instantes en el futuro. Entonces, si yo tomo muestras de una variable aleatoria, lo que observo es como ruido, nada más. Obviamente no todos los fenómenos son así. Existen pues fenómenos en donde lo que yo observo depende de lo que pasó, digamos, hace un instante en el tiempo, o hace 2 instantes, o qué se observó hace o en 1 metro de distancia, o en 2 o en 3, para ver qué pasa en este momento. Entonces, el proceso de Markov, los procesos de Markov son como que un primer intento para incorporar dependencia estadística de corto alcance, si uno lo quiere ver de esa forma, pero al menos una cierta dependencia estadística, en el sentido de que lo que yo voy a observar en el siguiente instante de tiempo o 1 metro más adelante tiene una relación directa con lo que yo estoy observando en este momento. Entonces, si eso ocurre, si la dependencia estadística es corta, es decir, si lo que pasó hace un momento, hace una unidad de tiempo, está relacionado con lo que yo observo en este momento, eso lo puedo yo representar con un proceso de Markov. Sin embargo, ¿en dónde no podría yo, o no sería adecuado utilizar un proceso de Markov? Cuando existen dependencias dependencias estadísticas que se extienden más allá de hace un momento o hace 1 metro. Cuando lo que pasó hace 20, 30 minutos tiene relación con lo que va a pasar en el siguiente minuto, o lo que pasó hace 1 kilómetro o 2 kilómetros, de 100 metros, tiene relación con lo que voy a observar en el siguiente kilómetro, en los siguientes 100 metros, en los siguientes, eso ya no sería adecuado para representarlo con una cadena de Markov, porque existen dependencias estadísticas que se extienden sobre un horizonte más alejado, y ahí se requeriría utilizar procesos estocásticos para representar eso, que incorporen dependencias estadísticas que se extiendan sobre un horizonte más largo. Es fundamentalmente eso. Sí, literalmente la pregunta va encaminada porque, al menos en un sentido muy amplio, parece que esta parte de las cadenas de Markov sí pudieran, guiar procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, en mi programa de tesis, sí tengo un proyecto de toma de decisiones específico, pero sí se ve muy afectado específico por el estado anterior nada más, no tanto Okay. por el conjunto de posibles estados ya suscitados a lo largo de cierta historia, ¿no? Entonces, el más representativo es el estado anterior. Entonces, Okay. sí, yo creo que podría haberse beneficiado esta línea de investigación con la integración en sí, ¿cuál es ¿cómo se puede decir? La línea de estudio es cadena de Markov como tal. Procesos de Markov. Ok. Procesos de Markov, y hay una frase que engloba, creo que mucho de lo que significa el proceso de Markov. El futuro próximo es muy similar al pasado reciente, es fundamentalmente la idea. Si eso se cumple, es candidato a representarse por un proceso de Markov. No todos los procesos tienen esta característica, pero cuando sucede, pues sí, no sería mala idea ver si se puede representar esto con un proceso de Markov. Por ejemplo, hay un detalle que me gustaría comentar. En lo que estudiamos, fue nuestro primer enfoque, utilizar un proceso de Markov justamente para tomar en cuenta el estado actual en
el cálculo de las probabilidades de los siguientes estados. No le echamos ojo a la existencia o no de dependencias estadísticas a más larga escala, pero esa podría ser como que un futuro tema de investigación. Eso ya no lo tomamos en cuenta, ¿no? Pero ¿de qué depende? De observar la autocorrelación en el proceso. Si la autocorrelación es de corta escala, a lo mejor un proceso de Markov. Si existen correlaciones de larga escala, a lo mejor usar un proceso de Markov no sería adecuado. Ok, muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro seminario, de esta sesión del seminario, y no nos queda más que agradecer la presencia, la visita del doctor Miguel López. Miguel, muchas gracias por tu participación y nos vemos pronto para otra. Hasta luego. Gracias a ustedes por invitarme y por escucharme. Buena tarde.